Lorwyn eclipsado, episodio 4. Tráeme esa flor. Todavía no llevo botas de senderismo, se quejó Quirol mientras Yuwen seguía animándolo a adentrarse cada vez más en los árboles. El elfo respondió empujándolo entre los hombros. ¿Qué son botas de senderismo? Quirol miró los pies con pezuñas de su captor y tragó saliva. Una cosa era estar en otro plano de existencia, otra muy distinta era tener tiempo para calmarse y comprender lo que eso significaba. Antes había estado con los otros estudiantes. No eran amigos, no se conocían lo suficiente, y corrían por sus vidas. Ahora estaba solo con un extraño elfo con pezuñas que parecía creer que tenía información valiosa que alguien llamado la Alta Perfecta querría escuchar. ¿Ves mis pies?, preguntó. ¿Cómo están sellados dentro de cajas de cuero? Sé lo que son los cuberpiés, dijo Yuwen, con tono ofendido. Los Kitkin los usan constantemente porque sus pies son suaves y delicados. ¿Kitkin?, preguntó Quirol, y luego negó con la cabeza. No quiero distraerme. Bueno, a estas fundas las llamamos zapatos, o botas a veces, o sandalias, supongo. Ya sabes qué, da igual. Las botas de senderismo están diseñadas para pies suaves y delicados cuando se van a caminar mucho tiempo. Absorben mejor el impacto y ayudan a evitar que los pies duelan. ¿Te duelen los pies? Más de lo que jamás hubiera creído posible, dijo Quirol con tristeza. Juego a la torre de magos en la escuela. Es un deporte. De hecho, es el mejor deporte. Y corro vueltas y todo eso para mantenerme en forma. Pero suelo usar el calzado adecuado cuando hago ese tipo de cosas. Estos son zapatos de clase. Son suaves y finos. Pensados para cuando vas a estar sentado durante horas escuchando a la gente hablar. No están pensados para caminar kilómetros y kilómetros por bosques llenos de raíces, rocas y terreno irregular. No me duelen los pies en absoluto, dijo Yuwen. Eso es porque no tienes pies, dijo Quirol. Tienes pezuñas. Camino sobre ellos, así que son pies. Anatómicamente hablando no lo son. Si te dejáramos en un laboratorio de disección, el médico que los desmontaría diría que no lo son. Yuwen lo aguijoneó de nuevo con la punta de su lanza. Nadie va a desmantelarme, dijo en voz baja y amenazante. No dije que fuera A, vamos, es hipotético. Hipotéticamente sigue caminando, casi llegamos a Lisa Lana. ¿Qué es una Lisa Lana? Solo la ciudad más hermosa del mundo, en el bosque más hermoso del mundo, dijo Yuwen, con una voz reverente y casi melancólica. Tienes mucha suerte de ver Lisa Lana por primera vez. Ojalá pudiera volver a verla. La forma en la que el sol brilla entre los árboles, la forma en la que el mundo entero reluce dorado, te dejará sin aliento. Quirol se detuvo, parpadeando. Miraron a su alrededor y se dieron cuenta de que los árboles habían cambiado mientras caminaban. Allí estaban más espaciados, aparentemente dispuestos según un patrón demasiado cercano para que pudieran verlo. Aunque habría apostado a que era otra de esas espirales omnipresentes serpenteando por el mundo que los rodeaba como una canción que no lograban comprender. Las ramas eran elegantes y decididas en su crecimiento arqueado, cubiertas de flores trepadoras y delicadas ramas con hojas de verde pálido, ribeteadas de oro vivo. La corteza de los árboles estaba rota, casi como un patrón de escamas, y el espacio entre las escamas estaba cubierto por una fina capa de savia suave y brillante que brillaba como el oro al recibir la luz del sol, otorgando a todo el bosque un delicado aire dorado. Quirol la observó mientras Yuwen seguía animándolo a avanzar, hasta que se interpusieron entre dos árboles y Lisa Lana apareció entre ellos. Eso era lo único que podía haber sido. El bosque era inmenso, pero no podía imaginar que fuera lo suficientemente grande como para albergar dos ciudades, y no había otra palabra para describir lo que se extendía ante ellos. Pasarelas de madera conectaban casas y torres altas y elegantes. Las puertas estaban incrustadas en los troncos de los árboles que se habían integrado a la perfección con el cuerpo de aún más edificios. En lo alto, pasarelas de madera y enredaderas conectaban las residencias más altas, creando una comunidad de varios niveles que se integraba a la perfección con el bosque que la rodeaba. Y todo estaba hecho de esa madera dorada, resplandeciendo con un brillo y una belleza que dejaba a Quirol sin aliento. Yuwen se acercó a él. Lisa Lana, dijo, con aire de satisfacción. Ven conmigo, te llevaré con Morkan, la Alta Perfecta. Espera, ¿no puedes decirme más? Ni siquiera sé qué es un alto perfecto. No, dijo Yuwen con tono confundido. Se giró para mirar a Quirol. Si no distingues el bien del mal o el insulto del halago, puedes cometer errores, pero no puedes insultar. Eso es importante. ¿Qué pasa si insulto a la Alta Perfecta? ¿Ella te matará? Yuwen se encogió en hombros. Así que esto es mejor. Sígueme. Bien, dijo Quirol siguiéndolo mientras se dirigía al tramo más cercano del paseo marítimo. Otros elfos comenzaron a aparecer mientras caminaba por la ciudad. Su color y vestimenta se mimetizaban con la ciudad, de modo que se volvían prácticamente invisibles si no se movían. Se giraron para observar a Yuwen y Quirol, visiblemente curiosos por el recién llegado. ¿Qué? ¿Nunca habían visto un vampiro?, refunfuñó Quirol. No lo han hecho, dijo Yuwen. Nadie lo ha hecho. Eso es parte de lo que tendrás que explicarle a Morkan, la Alta Perfecta. Sí, dijo Quirol.
Empezaron a subir una escalera de caracol que parecía haber surgido del tronco de un gran roble. Yuwen le lanzó a Quirol una mirada de desprecio. No muchos elfos llegan a ver la perfección suprema, dijo. Es un honor. Un honor del que no me quieres contar nada. Yuwen sonrió. Ya lo entiendes. Se detuvo y se inclinó para llamar a una puerta alta, bellamente tallada y cubierta con savia dorada. Tras una larga pausa, una voz de mujer preguntó. ¿Sí? ¿Qué motivo tienes para interrumpir mi perfecta contemplación? Soy Yuwen, el intachable, cazador de la manada de las sombras nocturnas, respondió Yuwen, con aspecto nervioso por primera vez desde su llegada a Lisa Lana. He encontrado a un extraño en el bosque que sabe algo sobre Isilu y por qué camina desincronizado con su tiempo prometido. Su conocimiento anida en su interior, como un huevo de pájaro, y no lo he descifrado, pues mis oídos aún no son dignos de la perfección de la verdad. Hubo otra pausa, más breve, antes de que la puerta se abriera, revelando una cámara perfectamente redonda y revestida de oro. Las paredes estaban cubiertas de tapices de musgo dorado, salpicados de diminutas flores blancas y amarillas, como una imitación de estrellas a la luz del día. Había una silla alta cerca de la única ventana alta de la cámara, y en ella descansaba una mujer. Quirol entró en la cámara sin proponérselo, con la mirada fija en la mujer. Era alta y de curvas hermosas, con una complexión simétrica que podría haber admirado todo el día. Sus pezuñas eran más grandes y afiladas que las de Yuwen, pulidas y doradas, y sus cuernos eran impresionantes, tan grandes que parecían demasiado grandes para su largo y elegante cuello, con las puntas curvadas hacia afuera y luego en espiral hacia adentro, como la imitación de una corona. También estaban rematados en oro, y cuando la luz del sol que entraba por la ventana la iluminaba, resplandecía. No había otra palabra para ella, y la única palabra posible para ella explicaba el título que Yuwen le había dado. Ella era perfecta, así que por supuesto sería la alta perfecta, ya que no tenía defectos y no tenía margen de mejora. Ella miró a Quirol, y el peso y la belleza de su mirada eran tales que por un momento pensó que podría derrumbarse bajo ella. ¿Quién eres?, preguntó, y si bien no había amabilidad, tampoco había crueldad. Estaba haciendo una pregunta, no juzgando. Me llamo Quirol, señora, dijo. ¿Debería hacer una reverencia? Hizo una reverencia. Se sentía mal, pero no había forma de retractarse, así que se mordió el labio inferior y dijo, soy estudiante de Strixhaven, no debería estar aquí. Yuwen me encontró en el bosque y me secuestró para que pudiera venir a hablar con usted. ¿Y estás enojado por eso, mi joven amigo, con tus dientes afilados y tu frente sin cuernos? Lo estaba, pero ya no, dijo Quirol. Si no me hubiese secuestrado, no podría verla. Ahora, es perfecta. Lo soy, ¿verdad? Se puso de pie, golpeando el suelo con sus cascos. Me llamo Morkant, y soy la alta perfecta aquí en Lisa Lana. Puedes tener el honor de usar mi nombre. Gracias, señora Morkant. Ahora bien, ¿es cierto? ¿Sabes por qué camina Isilu? Sí, dijo Quirol. Morkant le indicó que continuara. Mis compañeros y yo estábamos de excursión cuando seguimos a un hada y caímos en un agujero que no debería estar ahí. Cuando volvimos a caer, estábamos aquí en Lorwyn, frente a la gran puerta de un dolmen. Así que la cruzamos y encontramos a esa gran criatura con la cabeza de luna durmiendo en círculo bajo tierra. Uno de nosotros se acercó demasiado y se despertó. Bramó y nos persiguió de vuelta al prado. Pero el prado no era el mismo. Había estado lleno de luz solar cuando aterrizamos y ahora estaba lleno de oscuridad. ¿Dices que despertaste a Isilu solo por la proximidad?, preguntó Morkant. Imposible, el elemental de la noche duerme cuando está cansado y despierta cuando llega la hora de que caiga la oscuridad y salga el páramo sombrío. La gran aurora antaño dictaba esos despertares, pero sin ella, Isilu y Eirdu forjan su propio equilibrio y nosotros tenemos algo de él. Eirdu sigue despierto. Isilu no debería haber despertado hasta dentro de 6 meses. Lo que se ha confiado a Lorwyn debería seguir siendo de Lorwyn. Lo que se ha encomendado al páramo sombrío no debería expandirse. No lo entiendo, dijo Quirol. La gente no para de hablar de este ciclo y de cómo cambian las cosas, pero no me dicen cómo ni por qué. Nuestro mundo se define por el día y la noche, dijo Morkant. Un día perfecto, hermoso e intachable, y una noche perversa, retorcida y amarga. Antaño, la gran aurora contenía la noche y protegía el día para que estuviéramos protegidos unos de otros. Pero la aurora cayó y en su lugar surgieron 2 bestias, una gloriosa y buena y otra amargada y malvada. Eirdu e Isilu. Lorwyn y páramo sombrío. Por donde caminan, la noche se convierte en día y el día en noche. Y la preciosa frontera se mueve, ignorando tratados, deshaciendo juramentos. Nunca podrán encontrarse. Por donde uno ha caminado, la noche o el día persistirán hasta que llegue el otro. Se dice que Isilu camina por Prado Dorado y los campos que lo rodean. Estos son lugares cedidos al día. Si no podemos volver a dormir al elemental de la noche y atraer a Eirdu para que calme la luz quebrada en esos lugares, páramo sombrío podría perderlos para siempre. Quirol parpadeó. Esto no es exactamente lo que dijo Brigitte, dijo con cautela. Creo que tal vez me llegan varios relatos históricos de lo mismo. Siempre hay muchas versiones de una misma historia, dijo Morkant. Hablas de Brigitte, la heroína de King's Baile, ¿verdad?
Los Kitkin son gente sencilla e inculta, apegados a la tierra, preocupados por su comunidad, no por las necesidades del mundo exterior. Ella solo veía lo que tenía ante sí, no sus implicaciones ni las posibilidades que presentaba. Bajó la voz pensativa. Y Silu está fuera de ciclo, vulnerable quizás. ¿Y qué oportunidad si alguien pudiera aprovechar esa vulnerabilidad? Si pudieran acabar con la noche para siempre y dar la bienvenida al día eterno en su lugar, ya no trabajaríamos para deshacer a la luz de la luna todo lo que habíamos logrado a la luz del sol. El imperio de la hoja dorada podría resurgir. Dijo Quirol, no soy de por aquí y no creo que sea apropiado involucrarme en nada que comience con el resurgimiento de un imperio. Me gustaría irme ya, si le parece bien. Pero ¿cómo se mata a la noche misma? Morkan estaba ahora en su propio mundo, siguiendo los retorcidos senderos de su mente, lejos de la habitación de la torre donde Yuwen y Quirol la escuchaban. Con las armas de la noche, por supuesto. El guante del amanecer solo crece donde el amanecer es una leyenda jamás vista. El guante lunar de la luz de día produce el veneno más letal conocido. La fuerza curativa del resplandor del amanecer es aún más potente y actuaría como la muerte más pura si se le aplicara a la noche. Mezclado con sueños de verano y un helo en una tintura, y todo el poder de la noche no salvará a la bestia. En la puerta Yuwen emitió un leve sonido de consternación, algo así como un jadeo y un gemido. Quirol miró por encima del hombro y vio a su antiguo captor pálido, aferrándose al marco de la puerta como a un salvavidas. Me gustaría mucho irme ya, dijo Quirol, retrocediendo un paso. Necesito encontrar a mis amigos. Oh, no, dijo Morkan, y esbozó una sonrisa terrible y perfecta. Te necesitamos, no te irás a ninguna parte. En lo profundo del bosque de hojas doradas, en un sendero sinuoso que no se acercaba a Elisalana, Sanar frunció el ceño y miró a su alrededor, describiendo un gran círculo, incluso girándose para mirar atrás. Al no ver rastro de Quirol, aceleró para atrapar a Tam y tirar de su manga. Ella lo miró desconcertada. ¿Sí? ¿Qué pasa? Quirol se ha ido. Tam se detuvo. Abigail hizo lo mismo. Ambos se giraron para mirar atrás, encontrando la misma ausencia del vampiro alegre entre su grupo. ¿Dónde está?, preguntó Tam. Abigail negó con la cabeza, inflando sus plumas mientras cantaba. No lo había visto desde que llegamos al bosque. Pensé que se había subido a los árboles para sorprenderme otra vez. Bueno, no está ahí, dijo Tam. ¿Deberíamos separarnos?, preguntó Sanar. No debe de haber ido muy lejos. Tam parecía desconcertada. Tenemos que volver a la escuela para terminar nuestro proyecto, dijo. Aquí no es seguro. Abigail entrecerró los ojos, inflando aún más las plumas. Quirol es nuestro amigo, dijo por señas. Voy a buscarlo. Puedes esperar aquí si quieres. Se dio la vuelta y empezó a alejarse furiosa, siguiendo las huellas que habían dejado en el río. Tam y Sanar intercambiaron una mirada. Uno de nosotros debería ir tras ella, dijo Tam. Yo voy, tú espera aquí, dijo Sanar. Saltó sobre las puntas de los pies y corrió tras el infeliz búho. No había logrado alcanzarlo cuando todo salió mal. Abigail, concentrada como estaba en buscar a Quirol, algo que intentaba lograr con amplios giros de cabeza, a veces casi completos, no se dio cuenta de que la maleza a un lado comenzó a crujir y moverse. Sanar, que oyó el roce de las ramas, se quedó paralizado al instante. Abigail no, y se sorprendió cuando la enorme y nudosa cabeza de una bestia desconocida, coronada con astas hechas de ramas enredadas y prensiles, emergió de la maleza. A juzgar por los sonidos que ahora provenían de los árboles, la cabeza parecía pertenecer a una criatura igualmente enorme. Sonidos que Abigail no podía oír. Horrorizado, Sanar la vio retroceder para alejarse de la criatura, adentrándose en la maleza al otro lado del sendero. Agarró una rama y corrió hacia ella, con la intención de defenderla de la bestia que avanzaba. Desafortunadamente para él, esto llamó la atención de la criatura. Giró la cabeza hacia él y el movimiento provocó que una de las astas le diera en el pecho y lo lanzara hacia los árboles. Golpeó con fuerza y se desplomó al suelo, incapaz de defenderse. Abigail emitió un ular desdichado y se abalanzó sobre la bestia, que bramó con la suficiente fuerza como para activar su audífono, el cual la alertaba de alarmas y explosiones. Se tapó los oídos con las manos. El zumbido fue suficiente para marearla y se tambaleó adentrándose en la maleza, alejándose tanto de Sanar como de la bestia. Ni siquiera vio el borde del afluente que Brigitte les había dicho que vigilaran. Al tropezar, su pie golpeó la parte superior de la pendiente que descendía hasta el agua y cayó. Tuvo tiempo de pensar que Quirol se burlaría de ella por olvidarse de volar otra vez, antes de que tocara el agua. El agua le saturó las plumas casi de inmediato, arrastrándola hasta el centro del arroyo engañosamente profundo, donde la corriente era más fuerte. La atrapó, manteniéndola suspendida bajo la superficie y por encima del fondo, mientras la atravesaba rápidamente hacia el vino errante. Abigail se revolvió, incapaz de nadar contra la corriente ni contra el peso de sus plumas. Al no conseguir nada, se detuvo, obligándose a calmarse lo más posible. Como la mayoría de las aves rapaces, el búho tenía sacos de aire, además de pulmones, lo que le daría un poco más de tiempo antes de ahogarse. Aferrándose con fuerza a su forzada calma, comenzó a mover las manos en arcos rápidos y contenidos. Un mago que necesitara aliento para trabajar su magia habría estado en terrible peligro en las profundidades, pero todo lo que Abigail necesitaba eran sus manos y los gestos que le decían al susurro de sus vientos internos dónde ir.
Sus manos se movieron y comenzaron a formarse burbujas a su alrededor, respondiendo a su llamado. Cuando Abigail llenó ambas manos de aire, las levantó hasta su cara y las presionó sobre su pico, creando una especie de máscara. Agradecida, respiró hondo y luego apartó la cara de la burbuja el tiempo suficiente para escupir el agua que había tragado. El pánico intentó volver a apoderarse de ella, pero ella lo rechazó, hundiendo la cara con avidez en la burbuja e inhalando mientras el agua la arrastraba. Mientras pudiera mantenerse alejada de las orillas, hechas de piedras ásperas que la lastimarían gravemente si se estrellaba contra ellas, podría dejar que la corriente la llevara hasta el vino errante. Estaba segura de haber visto aguas poco profundas allí. Podría salir y esperar a que sus plumas se secaran lo suficiente para ir a buscar a los demás. Sí, eso funcionaría. Sería lo suficientemente tranquilo y controlado como para demostrar que merecía entrar en Silverquill cuando llegara el momento. Se hizo un ovillo, intentando navegar la corriente sin lastimarse, y se llevó la burbuja a la cara mientras se concentraba en su eventual escape del arroyo. Frente a ella, el agua se volvió más clara, indicando la proximidad del río más grande, y unas figuras se movían en la sombra. Abigail se puso rígida, controlando a la fuerza la respiración. Su aire se repondría por sí solo, pero aún podría agotarse si entraba en pánico. A medida que se acercaba, las figuras se transformaban en bípedos con aletas de pez, brazos largos y elegantes colas escamosas, empuñando lanzas y tridentes. La señalaron y nadaron hacia adelante, amenazándola con sus armas. Desesperado por mantener la calma, Abigail hizo lo que hacía desde pequeña para evitar meterse en problemas con sus padres. Se cubrió las manos y empezó a balbucear, mostrando los dedos. Lo siento, este río es tuyo, no sabía que era tuyo, pero supongo que podría hacerlo de todos modos. Si me ayudas a salir del agua, me iré y nadie tiene por qué salir lastimado. De verdad, no quise molestar a nadie, lo siento mucho. Uno de los hombres pez expandió las manos hacia ella, con las palmas hacia adelante, indicándole que se detuviera. Confundida, Abigail obedeció. Él comenzó a mover las manos más lenta y deliberadamente. Su audífono estaba diseñado para ayudarla a comunicarse y había sido diseñado por un estudiante de último año de Silverquill, con una definición flexible del concepto de oír. Le tomó un momento interpretar la señal de la desconocida y luego las palabras comenzaron a aparecer en su mente, claras y comprensibles. Lentamente, desconocido, lentamente. ¿Eres una bestia elemental? Pareces un pájaro y un elfo a la vez, una extraña mezcla. ¿Caíste en nuestras aguas? Abigail parpadeó y luego dijo con cuidado que sí. El desconocido se acercó nadando, haciendo señas de nuevo, y Abigail observó sus manos, intentando seguir sus palabras. ¿Qué ingeniosa herramienta llevas? ¿Estás aquí porque se acerca la noche temprana? Estas aguas no son seguras para ti. Muchos de los nuestros se han atrapado en la noche. No pretendo hacer daño, afirmó Abigail. Intentamos contarle a la reina de las hadas sobre la bestia nocturna. Tenemos algo que debes ver, afirmó el hombre pez. ¿Nos acompañas? No te pasará nada malo si aceptas. Abigail consideró su respuesta por un momento, luego asintió y dijo sí. El hombre nadó hacia ella para ofrecerle el brazo, y una de las mujeres hizo lo mismo, colocándola firmemente entre ellos. Una vez comenzado esto, comenzaron a nadar hacia el vino errante, remolcando a Abigail. Era tan rápido que casi parecía volar, y Abigail soltó una carcajada mientras se dejaba llevar a las lejanas profundidades. Sana regresó corriendo hacia donde Tam lo esperaba, respirando con dificultad y cubierto de pequeños arañazos por haber tropezado con un seto de espinas. ¿Sanar? ¿Qué pasó? ¿Dónde está Quirol? ¿Dónde está Abigail? Sanar se detuvo para apoyar las manos en las rodillas y recuperar el aliento. Luego se enderezó y dijo con un terror mal disimulado en la voz: algo enorme salió de entre los arbustos y asustó a Abigail. Cayó y encontró el afluente que buscábamos. El agua se la llevó. ¿Ahogada?, preguntó Tam, aún más alarmada. No lo creo, simplemente se le empaparon las plumas y no pudo salir volando del agua. La corriente la arrastraba de vuelta al río, la última vez que la vi. Tam hizo una pausa, con los mechones de su cabello enroscándose mientras se preocupaba por el problema. Si iban tras Abigail, quizás no encontrarían a la reina de las hadas a tiempo para advertirle sobre la criatura gigante que propagaba la noche transformadora por doquier. Si no iban tras Abigail, quizás no la encontrarían a tiempo para volver a casa. No había respuestas claras. Hiciera lo que hiciera, alguien sufriría. ¿Qué querría su profesor que hiciera? Tam no hablaba mucho de él. Ni siquiera le gustaba pensar mucho en él para evitar que los magos mentales de sus clases teóricas lo vieran fugazmente en sus pensamientos y empezaran a hacerle preguntas. Pero sabía que él habría querido que eligiera la opción que protegería y salvaría a la mayor cantidad de personas al mismo tiempo. ¿Dices que encontró el afluente?, preguntó. Sanar asintió. Bien, llévame allí. Tenemos que llegar a la cascada. Sanar frunció el ceño, con aspecto descontento, pero no discutió. Comprendía la lógica con la misma claridad que ella. Por aquí, dijo, y se giró volviendo por donde habían venido. No tuvieron que retroceder mucho para encontrar un estrecho sendero de ciervos que llevaba al afluente. Sus orillas eran empinadas, pero estaban despejadas de vegetación, y pudieron seguirlo fácilmente adentrándose en los árboles hasta que el sonido de una cascada lo arrasó todo. Aceleraron. La cascada aparecía a la vista, agua cristalina cayendo sobre piedras lisas y pulidas, y la niebla creaba arcoíris que danzaban en el aire a su alrededor. Detrás y más allá, eso dijo Brigitte,
dijo Tam. Tenemos que ir más allá. De acuerdo, dijo Sanar. Corrió hacia adelante, sumergiéndose en la reluciente pared de agua. No reapareció. Tam jadeó. Siguiéndolo más despacio, extendió una mano temblorosa para tocar la cascada. Sus dedos se deslizaron suavemente en el agua, que estaba fresca y olía tan dulce. Nunca había deseado beber algo con tantas ganas. Respiró hondo. Sus compañeros de clase la necesitaban. Ella dio un paso adelante. Maralene se arrodilló en el suelo de su habitación, agarrándose el pelo con ambas manos mientras gemía. No, 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 gruñó, me niego. El remolino de pétalos que cubría su tocador y el suelo a su alrededor permanecía inmutable. Acusador. Eran pequeños y fragrantes, y no provenían de ninguna flor que floreciera en Lorwyn ni en Páramo Sombrío. Pero Maralene los conocía. Oh, qué bien los conocía. Había nacido de ellos, una vez, cuando Ona la creó, antes de adoptar la forma y el recuerdo de Maralene de la canción matutina, cuyo nombre aún conservaba. Estos eran los pétalos de la carne de Ona, y no podían estar ahí, a menos que un giro mágico que hubiera permitido que una de sus creaciones se independizara y cobrara vida sin su consentimiento, se estuviera desmoronando. Maralene no debería haber podido ser independiente, debería haber sido parte de Ona hasta el final, y tal vez en el fondo aún lo era. Eirdu la había abandonado, y corrían rumores por la corte de que Isilu caminaba, y el día y la noche chocaban. Irían a la guerra. Tras la guerra llegaría una nueva aurora, la unión y la ruptura del ciclo. Parecía tan razonable, tan racional, la mejor manera de preservar el mundo. La convertiría en Ona renacida y Maralene sería arrastrada por el agua. Se puso de pie y recogió los pétalos del tocador con un gesto del brazo. Luego se sentó y se miró en el espejo. En lugar de sus propios ojos que se transformaban lentamente, se encontró con la terrible mirada de Ona y se apartó del espejo con tanta fuerza que volvió a caer al suelo, esta vez de espaldas. El espejo estaba vacío, burlándose de su miedo, y oyó una risa en el aire, distante, extraña y familiar, como salida de un sueño. Se secó los oídos intentando ahuyentar el sonido. La puerta de la cámara se abrió de golpe. Maralene se puso de pie al instante, sin que su vida real le debilitara los reflejos. Un grupo de hadas irrumpió rodeado a una pequeña criatura azul que parecía un bogart y a un elemental humanoide alto, con piel verde, con rayas rojas y zarcillos que, en lugar de pelo, se desvanecían del blanco al rojo. Maralene se quedó sin aliento. ¿Quién eres? ¿Qué es esto?, preguntó. Los encontramos subiendo las escaleras del palacio, dijo una de las hadas. Las demás asintieron y gritaron su conformidad. Dijeron que querían hablar con usted, así que las trajimos. No tienen armas. Uno parece ser un elemental, dijo Maralene. Los elementales son armas. ¿Quién? ¿Yo?, preguntó la desconocida. No soy un elemental, soy una gorgona. Me llamo Tam. Nos envió Brigitte. De todos modos, no deberíamos estar aquí. Somos de un lugar llamado Strixhaven, en el plano de Arcabios, y solo queremos volver a la escuela. ¡Guau!, dijo Sanar. ¿Qué?, preguntó Tam. Nunca te había oído hablar tanto. Maralene hizo una mueca al oír la carcajada. ¿Alguno de ustedes oyó eso?, preguntó. Tam, Sanar y las hadas parecían confusas. Maralene las miró fijamente. Déjenos, dijo. Salieron volando lentamente de la habitación, dejándola sola con Tam, Sanar y la risa burlona. Bueno, dijo. Esto es Lorwyn Páramo Sombrío, y estás muy lejos de tu Arcabios. ¿Qué pasó? ¿Cómo llegaste aquí? Caminamos por un portal y despertamos a una cosa enorme con una luna en la cabeza, dijo Sanar. Está caminando. Brigitte dijo que querría saberlo y que tal vez podrías ayudarnos a volver a casa. Una carcajada le subió a Maralene por la garganta. ¿Ayudarte? ¿Quién me va a ayudar? ¿Ayudarte con qué?, preguntó Tam. Hay pétalos de flores por todas partes, y el ciclo se ha desviado, dijo Maralene. Ona está regresando y esta vez no sé si podré detenerla. Vaya, no sé lo que significa eso, dijo Sanar. La puerta se abrió de golpe, y ahí estaba Rhys, con una pequeña hada azul sentada en su hombro y señalando a Maralene. Sanar gritó y señaló al hada. Eso es lo que seguimos a través del portal, dijo. Rhys solo tenía ojos para Maralene. Su expresión fría como la oscuridad de una noche de invierno, con un extraño y terrible alivio en sus ojos. ¿No ibas a decírmelo? Rhys solo tenía ojos para Maralene. Su expresión fría como la oscuridad de una noche de invierno, con un extraño y terrible alivio en sus ojos. ¿No ibas a decírmelo? Lo mantenías en secreto, ¿verdad? Rhys, no lo entiendes, dijo Maralene desesperadamente. ¿Será demasiado tarde ya? Cerró los ojos como si sintiera un gran dolor. Maralene, te hice una promesa hace mucho tiempo. No lo sabemos. No esperó a que terminara. El elfo sacó una daga de su cinturón y atacó. Maralene gritó y alzó los brazos, cruzándolos para cubrirse la cara. Entonces ocurrió lo más inesperado. Rhys, con cada movimiento grácil y lleno de un terrible propósito, resbaló con uno de los pétalos que cubrían el suelo. Sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa y con un movimiento de extraordinaria velocidad y gracia, cruzó la pierna a mitad de la embestida, apoyando el peso en el otro pie. Y se le cayó otro pétalo de flor. Totalmente fuera de control, Rhys dio 2 pasos bruscos y tambaleantes y se desplomó por una ventana cercana. El hada que lo sostenía en el hombro saltó por los aires, regañándolo como una urraca asustada. Todos lo observaron en silencio, atónitos, excepto Tam, que estaba haciendo algo geométrico y brillante con las manos. ¿Qué fue eso?, preguntó Sanar, aturdido. Magia de probabilidad. ¿Quién era ese?
Maralene bajó los brazos, traicionando al hada con la mirada. Se supone que debes servirme, no traicionarme, dijo. ¿Por qué no te conozco? El hada se giró hacia ella, todavía regañándola, todavía sin formar palabras. ¿Qué pasa?, preguntó Tam con urgencia. Tenemos que irnos, dijo Maralene. Era Rhys, mi consejero y mi más viejo amigo, y me matará si cree que Ona va a volver. ¿Por qué?, preguntó Sanar. Le hice jurar que lo haría. Acabas de decir, empezó Tam. Sí, sé lo que dije, espetó Maralene. Pero no estoy lista para morir. Y si podemos asentar a Isilu y restaurar el ciclo, quizás no tenga que hacerlo. Ahora tenemos que huir antes de que regrese. Miró a la pequeña hada. Tú, con nosotros, ahora. Con expresión divertida, el hada se acercó al hombro de Maralene. Se giró hacia la puerta y se echó a correr. Tam y Sanar, sin ver muchas opciones, la siguieron de cerca.